Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio, llegando hacia sus hogares para poder desarrollar el presente tema. Nos relacionamos desde nuestra diversidad. Reciban el saludo del profesor Felipe Ramos Pauca. Esta sesión está dirigida a los estudiantes de tercer grado de secundaria, tercero A, tercero B y tercero C. Es importante poner en práctica las normas de convivencia, como respetamos las ideas de los demás, participamos ordenadamente, no usamos términos inapropiados ni emoticones, presentamos la actividad en la fecha indicada. Es importante que ustedes puedan registrarse en el registro virtual que se les está proporcionando. Bien, ¿qué necesitamos para poder desarrollar la presente sesión? Tus saberes o talentos y mucha imaginación. El recurso uno, que es introducción a la herencia. El recurso 2, nos evaluamos. Y el recurso 3, la ley de Mendel y la herencia. Y también el cuaderno de ciencia y tecnología. Bien, el propósito que vamos a desarrollar es, explicamos algunas definiciones relacionadas con la herencia y los experimentos de Mendel. La competencia es, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, leamos la siguiente situación significativa. Hoy es un día de fiesta familiar en la casa de Fernando, pues se celebra el cumpleaños de la bisabuela y vendrá toda su familia a casa. Él y sus padres están muy contentos porque vienen todas las generaciones de la familia, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanas, hermanos, hijos, hijas, nietas, nietos, de parte de padre y madre. Fernando piensa que en esta reunión familiar podría encontrar a una persona que tenga mayor parecido a él. Observa detenidamente a todos y encuentra rasgos similares, como el color de cabello, forma de labios, entre otros. No se suele encontrar dos personas idénticas en una familia, excepto si se habla de gemelos. Todas y todos somos diferentes y tenemos que sentirnos orgullosos de esa diversidad. Pero, ¿somos diferentes en verdad? ¿Cómo se explica el hecho de que algunos hijos no se parecen a sus padres, pero sí a sus tíos, abuelos, bisabuelos o algún otro familiar, y que algunas características aparezcan en algunos miembros de la familia, pero no en otros? ¿Por qué es importante valorar nuestra diversidad genética y sentir emoción por lo que somos y cómo somos? Bien, estas preguntas vas a responderlas pues en tu cuaderno de ciencia. Bien, importante hablar para poder entender sobre lo que es la genética de una parte de la célula que es el núcleo. El núcleo es el componente más importante de la célula porque dirige la actividad celular. Es la estructura más voluminosa de la célula, eucariota por supuesto. En ella se encuentra la gran mayoría del ADN celular, almacena y transcribe la información genética, o sea, el ADN, en moléculas de ARN que intervienen en la síntesis de proteínas. En las células animales, el núcleo ocupa una posición central, mientras que en las células vegetales está desplazado hacia uno de los lados debido a la presión que ejercen las vacuolas. En este caso, en las células vegetales la vacuola es más grande, es por eso que desplaza a uno de los lados, en este caso al núcleo. Bien, los componentes del núcleo. Vamos a encontrar la envoltura nuclear o carioteca, encontramos la cromatina, el nucleolo y el nucleoplasma. La envoltura nuclear o carioteca rodea al núcleo y está constituida por dos membranas de lípidos y proteínas. La membrana externa da origen al retículo endoplasmático. La cromatina es un conjunto de filamentos de ADN, es decir, de ácido desoxirribonucleico y proteína. Durante la división celular se compactan y se dividen en porciones formando los cromosomas. El nucleolo es una masa densa y redondeada por proteínas y ácido ribonucleico.
Es el lugar de fabricación de los ribosomas, es decir, aquí en el nucleolo es donde se van a fabricar los ribosomas. Los ribosomas, pues, son unos organelos, ¿no? El nucleoplasma es un líquido que envuelve a la cromatina, es decir, va a envolver ese conjunto de filamentos de ADN, ¿no? Y al nucleolo. Está formado por iones de ATP, adenosín trifosfato, nucleótidos y enzimas. Los componentes del núcleo, como ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí encontramos la cromatina, el nucleoplasma, el nucleolo, la envoltura nuclear, y también hay que señalar partes importantes como el poro o los poros que se encuentran en el núcleo también. Bien, esto es importante que ustedes los conozcan. Por ejemplo, vamos a encontrar en el ADN, miren, en el ácido disoxirribonucleico encontramos los cromosomas. Un cromosoma es una estructura nuclear que corresponde al empaquetamiento del ADN, donde se encuentra una cantidad de genes. Esos términos ustedes lo van a investigar, ya luego en la actividad se le dirá qué es lo que ustedes van a desarrollar. La información genética es el código de la secuencia de bases del ADN. Estas bases nitrogenadas, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? La A es la adenina, ahí está representado pues por un color naranja. La T es la timina, está representado por un color violeta. La C es la citosina, representado por un color celeste. Y la G es la guanina, que está representado por el color rojo. Que junto a un azúcar y un fosfato forman los nucleótidos, ¿no? Van a formar en este caso, por ejemplo, la doble hélice del ADN. Un gen es una porción de ADN, contiene información codificada para formar proteínas o ARN, forman estructura como huesos y también funcionamiento metabólico del cuerpo. Se heredan y pasan de padres a hijos. El locus es el lugar que ocupa cada gen a lo largo del cromosoma. Ya lo hemos dicho, el ADN es una molécula que contiene la información genética, codifica todas las características y el funcionamiento de un individuo, transmite la información de padres a hijos, es la molécula de la herencia. Por ejemplo, si en este momento te pones a reflexionar, te pones a pensar qué características físicas has sacado de tu padre o de tu madre, de repente el color de los ojos, el color de piel, bueno, en fin. Para saber más, cualquier ser vivo se parece a lo de su misma especie, porque hereda de sus progenitores un conjunto de instrucciones o información genética contenidas en los cromosomas de las células reproductoras que le dan origen. Estos cromosomas son portadores de los factores hereditarios de los organismos, pues contienen los genes que determinan diferentes características. Los cromosomas están constituidos por proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a ver en esta parte, para poder comprender bastante sobre la herencia, vamos a ver, por ejemplo, el aporte que hizo Mendel, un investigador minucioso. ¿Quién fue Gregor Mendel? Fue un botánico, biólogo y religioso agustino, austriaco. Sus padres fueron campesinos en Viena. Estudió física, química, zoología y botánica durante 2 años. Luego decidió hacerse monje a los 21 años. ¿Cuál fue su legado a la ciencia? Descubrió las leyes que rigen la transmisión de los caracteres hereditarios. Por ello se lo considera el padre de la genética. ¿Cuáles fueron sus logros? Determinó que un solo polen realiza la fecundación del óvulo de una planta. Creó modelos para estudiar. Recogió un solo par de caracteres contrarios reconocibles, alto y bajo, uno dominante y el otro recesivo. Los recesivos aparecían en la segunda generación y reaparecían en la tercera en proporción de un recesivo por cada 3 dominantes. ¿Cómo organizó sus experimentos? Eligió 2 plantas de guisantes o arvejas, el que nosotros conocemos, que diferían en un carácter. Cursó una variedad de planta
que producía semillas amarillas con otra que producía semillas verdes, la generación parental P, a la que denomina primera generación filial F1. Dejó que se fecundaran F1 con la segunda generación filial F2 de semillas amarillas y verdes en proporción 3:1, 3 amarillas y 1 verde. Experimento de Mendel. Gregor Mendel fue un investigador muy cuidadoso cuando se propuso cruzar diferentes variedades de plantas y estudiar su descendencia. Su problema de investigación. Ojo, muy importante esto aquí, porque él aquí, por ejemplo, va a utilizar el método científico, ¿no? Pero fíjense cuáles son, digamos, los pasos que él va a utilizar. Primero, se va a plantear un problema aquí, ¿no? ¿Cuál fue su problema de investigación? ¿Cómo se transmiten los rasgos de los padres de una generación a otra? Miren, la pregunta que se hace, lo que ustedes también ya han trabajado en el primer trimestre. Luego, ese fue el primer paso. El segundo paso fue su propósito. ¿Cuál fue su propósito? Era determinar regularidades o reglas en la transmisión de los caracteres de una generación a otra. Luego, él sospechaba, la hipótesis, ¿no? Él sospechaba que de alguna manera los padres heredaban ciertos caracteres a sus descendientes. Ya luego viene el diseño, es decir, la experimentación. En el diseño de su experimento, delimitó sus materiales. Vamos a ver qué utilizó. Utilizó una arveja de la especie Pisum sativum por varias razones. Su facilidad de cultivo, corto periodo de desarrollo, gran cantidad de descendencia, bajos requerimientos de cuidado y características fáciles de observar. Bien, vamos a ver, por ejemplo, aquí la generación y registro de sus observaciones. Su experimento consistió en realizar sucesivos cruces para seguir un carácter determinado. El primer paso fue cruzar plantas de un determinado carácter, por ejemplo, semilla verde con semilla amarilla, y obtuvo lo que él llamó razas puras u homocigotos, que eran plantas que al cruzarlas entre sí solo daban plantas iguales a los progenitores. Es decir, se cruzaba, por ejemplo, semillas de color amarilla, los dos, o sea, la descendencia luego iba a tener esas características, ¿no? De color amarillo también. A estos individuos genéticamente iguales para el carácter investigado los denominó generación parental, como vemos en la imagen, por ejemplo, de la figura 1, ¿no? El segundo paso consistía en cruzar dos razas puras de arvejas con distintos fenotipos. Los fenotipos son las características observables, ¿no? Es decir, de repente el color, ¿no? Verde, amarillo, puede ser también, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Alto, bajo, uno dominante y el otro recesivo. El dominante era quien se imponía, es decir, que iba a evidenciarse en ese nuevo individuo. Y el otro recesivo, el que todavía no se aparecía, que no era evidente, pero que posteriormente ya podía salir esa característica de la recesividad. Con lo que obtuvo la primera generación filial F1, es decir, el 100% de las plantas con el fenotipo dominante no obtuvo plantas con el fenotipo recesivo, como observamos en la figura 1. El tercer paso fue cruzar entre sí plantas de la generación F1, como vemos en la imagen, F1, ¿no? Amarillo con amarillo. Y luego, es decir, cruzó híbridos que son heterocigotos y obtuvo en la segunda generación filial F2 los fenotipos de la generación parental P1 y P2, aquí P1 y P2, aunque en diferentes proporciones. Es importante notar que salieron plantas con fenotipo recesivo que se había perdido en la F1, ¿no? Por ejemplo, al cruzar ambas semillas, miren el resultado, ¿no? La de la descendencia. De 4, 3 eran amarillos y uno verde en la segunda generación. Bien, Mendel llevó a cabo también cruces monohíbridos, es decir, para cada uno de los 7 caracteres por separado, cruzó plantas que se comportaban como variedades puras. Por ejemplo, forma de la semilla, ¿no? Color del cotiledón, color de la flor, forma de la vaina,
color de la vaina inmadura, ubicación de la flor, tamaño de la planta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la forma dominante. ¿Cuál es la forma dominante? Blanco y rugoso. La forma recesiva, gris y redondo. La otra, en cuanto al color del cotiledón, era verde, la forma dominante, y la forma recesiva era amarilla. En cuanto al color de la flor, violeta era la dominante y blanca la recesiva. En cuanto, por ejemplo, a la forma de la vaina, era comprimido el dominante y inflada era la recesiva. En cuanto al color, digamos, de la vaina inmadura, verde era la dominante y amarillo era la recesiva. En cuanto a la ubicación de la flor se ubica en las puntas de la planta, era la dominante, y en la recesiva era que la flor se ubica en las uniones de las hojas, en las uniones de las hojas. Y por último tenemos aquí, en cuanto al tamaño de la planta, el dominante era el alto, ¿no? Entre 2 a 3 metros, y el recesivo era corto, máximo 30 centímetros, por ejemplo. Bien, vamos a ver qué cosas son genotipo y fenotipo, ¿no? Por ejemplo, el genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores, conjunto de genes, es decir, donde se encuentra la información genética, ¿no? En organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Los haploides se representan con N y los diploides con 2N, di, 2. Eh, el fenotipo es la expresión externa del genotipo, resultado de la interacción del genotipo y el ambiente, ¿no? Como ya lo hemos visto, de repente puede ser el fenotipo, la característica del color, ¿no? El tamaño, por ejemplo, si es liso, si es rugoso. Bien, las conclusiones de Mendel. La primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Al cruzar dos variedades de arvejas de razas puras, acá por ejemplo, de razas puras, los descendientes del cruce son todos iguales, en este caso está refiriendo al genotipo, ¿no? Todos son iguales. Por ejemplo, va a notarse aquí el color amarillo, que es el dominante, por decirlo así, ¿no? Aquí desaparece el carácter recesivo. No va a haber, por ejemplo, en F1 no va a haber ninguna semilla de color verde. La segunda ley de Mendel o ley de la segregación, al cruzar entre sí dos variedades de plantas de arvejas híbridas AA, los factores hereditarios o alelos de un mismo carácter se separan cuando forman gametos. Acuérdense que los gametos vienen a ser, por ejemplo, los órganos reproductores masculinos, ¿no? ¿De acuerdo? Los alelos que determinan un carácter nunca irán juntos en un mismo gameto. Perdón, los gametos aquí son las células sexuales. ¿Ya? El carácter recesivo oculto en el primer cruce aparece en esta generación AA. Como vemos en las imágenes, por ejemplo, el 100% es, digamos, el genotipo es el 100% heterocigoto, ¿no? Igual, va a ser igual. El fenotipo 100% amaría dominante aquí, ¿no? Y aquí los gametos, por ejemplo, que intervienen, ¿no? Está dado por A mayúscula, A minúscula, y aquí también, ¿no? Al hacer la unión me resulta A mayúscula con A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, minúscula, y luego la A minúscula con la A mayúscula, este es el resultado, y así también. Pero en esta generación ya vemos que hay 3 arvejas amarillas, ¿no? Y una verde. Se observa que salen arvejas verdes y los padres son ambos amarillos. La tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres. Al cruzar entre sí dos variedades de plantas, de arvejas, de híbridos, los caracteres hereditarios se separan, ya que son independientes y se combinan entre sí de todas las formas posibles. Los genes que determinan cada carácter se transmiten independientemente. Por ejemplo, vamos a obtener de este cruce, vamos a obtener nueve arvejas de color amarillo, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero son amarillos, pero son lisos, no son rugosos, ¿de acuerdo? Y vamos a obtener, por ejemplo, tres
arvejas de color amarilla pero rugosa, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y luego vamos a obtener también en este cruce, ya en esta tercera ley de Mendel, vamos a obtener 3 arvejas de color verde pero lisa, 1, 2 y 3, y obtenemos, y se va a obtener también una arveja de color verde rugosa, ¿no? Se observa que han aparecido arvejas con los caracteres de ambos abuelos, amarillo rugoso, amarillo liso también. Bien, para saber más, a partir de la ley de Mendel hemos conocido cómo sería la información genética, con lo cual podemos entender por qué algunos de los hermanos de Fernando no se parecen a él y por qué los hijos de los tíos se parecen a la abuela. Esto sucede debido a que los rasgos dominantes prevalecen sobre otros caracteres y los rasgos recesivos aparecen en las siguientes generaciones. Bien, ahora sí llegó la parte donde ustedes van a tener que trabajar. Van a realizar la siguiente actividad. ¿Qué piensas de Gregor Mendel luego de leer su legado a la ciencia, logros y experimentos? ¿Cuáles son los pasos del método científico que siguió Gregor Mendel? ¿Por qué, por qué experimentó varias veces con cada uno de los 7 caracteres? ¿Y por qué no lo hizo solo una vez? ¿Cuáles fueron los resultados de sus repetidas experimentaciones? ¿Qué propuso finalmente? 5. Según la figura 1 y la ley de Mendel, ¿cómo relacionas el cruce de las arvejas con las características hereditarias en la familia de Fernando? ¿Cómo se explica el hecho de que algunos hijos no se parecen a sus padres, pero sí a sus tíos, abuelos y bisabuelos, o a algún otro familiar, y que algunos caracteres aparecen en algunos miembros de la familia, pero no en otros? Luego vas a elaborar un cuadro comparativo, vas a colocar a la izquierda de los tableros cada ley de Mendel y establece relaciones con lo que probablemente podría suceder en la familia de Fernando. Bien, esperando que realices un buen trabajo y que lo envíes en el día indicado. Me despido no sin antes también acordarles pues que debemos de seguir con lo que estamos haciendo para evitar enfermarnos, el distanciamiento social muy importante cuando estemos en la calle, usar también las mascarillas y en casa lavarnos la mano con bastante agua y jabón. Muy bien, me despido de ustedes, cuídense.